Muy bien, hola de nuevo. En esta clase vamos a aprender a usar los elevadores, o sea, aplicarlos en la clínica. Toda la teoría que vimos en la clase anterior vamos a trasladarla al uso clínico. Lo primero que tenemos que entender es de qué modo llegan los elevadores al diente. Ustedes tienen vías de acceso, es decir, desde donde el elevador llega al alvéolo, si es desde vestibular o desde palatino o lingual. Y lo otro que tienen es las vías de abordaje, que son tres. La vía de abordaje transalveolar, vestibular y alveolectomía. Es el modo en que el elevador interacciona con el alvéolo, es el modo en que efectivamente aborda el alvéolo. Vamos a ver en detalle cada uno de estos modos porque la vía de abordaje es lo primero que tenemos que decidir cuando planificamos nuestra cirugía para usar un elevador. El abordaje transalveolar, como la palabra lo indica, es un abordaje a través del alvéolo. Entonces, los detalles a tener en cuenta para este abordaje es que el elevador, la hoja del elevador, va a entrar paralela al eje mayor del diente y se va a apoyar en el hueso, en este caso en el sector anterior, se va a apoyar en el hueso palatino en la unión de los interseptum, ya sea el distal o el mesial. Lo que caracteriza a esta vía es el abordaje a través del alvéolo con un paralelismo entre el eje mayor de la hoja y el eje mayor de la raíz. El abordaje transalveolar también se podría aplicar a otras zonas de la boca. Si uno pensara o quisiera usar este abordaje en la zona de premolares o molares inferiores, que es bastante frecuente que así lo hagamos, uno tiene que tener en cuenta que para que la hoja pueda entrar paralela al eje mayor de la pieza dentaria, indefectiblemente vamos a tener que estar hablando de un elevador angulado, sí o sí para poder hacer ese abordaje en la zona de premolares y molares inferiores. A diferencia, vuelvo al anterior, a diferencia del abordaje transalveolar, en donde, del sector anterior, en donde usamos un elevador recto porque eso es lo más cómodo. ¿Sí? Vamos al otro tipo de abordaje. El abordaje vestibular es un abordaje que se caracteriza por utilizar un elevador con una dirección ligeramente oblicua al eje mayor de la pieza, casi perpendicular pero ligeramente oblicua al eje mayor de la pieza, y que va a tomar su punto de apoyo en la zona cervical de los interseptum, o sea, siempre el apoyo, recuerden, es en hueso, va a ser un hueso desnudo y sano, y en este caso el abordaje vestibular toma apoyo en la cresta alveolar, a la altura a la que ésta se encuentre, en la unión de la pared de la cortical vestibular con los interseptum, ya sea el distal o el mesial. ¿Qué quiere decir? Que la pieza dentaria a la cual yo me quiero aplicar va a tener que estar emergiendo del proceso alveolar, porque si no, no tendríamos un punto de aplicación. Por lo tanto, esta vía, como condición sine qua non, necesita una raíz, un resto radicular que esté emergiendo por lo menos unos milímetros del proceso alveolar. Si no, sería una vía que habría que descartar inmediatamente. El tercer tipo de abordaje es el abordaje por alveolectomía. No me voy a detener demasiado en esto ahora porque este tema es un tema de un teórico particular, que va a venir a continuación de estos teóricos de elevadores, en donde vamos a ver en detalle todos los pasos de esta maniobra quirúrgica. Ahora solamente quiero detenerme en lo que es el uso del elevador. Por lo tanto, vamos a marcar que el elevador en este caso va a entrar con un eje perpendicular, la hoja del elevador entra perpendicular al eje mayor de la raíz dentaria. ¿Y dónde va a tomar apoyo?
va a tomar apoyo en los interceptum, tanto distal como mesial, pero como esta maniobra implica la remoción de un trozo de tabla, generalmente la externa, porque es la más accesible, la que provoca una maniobra más accesible, el apoyo lo vamos a tomar lo más apicalmente posible según la ventana ósea que hayamos abierto. Entonces, repito, la hoja del elevador entra en forma perpendicular al eje de la raíz dentaria y va a tomar apoyo en los interceptum en la unión con la cortical vestibular lo más apicalmente que nuestra alveolectomía nos permita. Vamos a ver ahora que los elevadores tienen el uso de los elevadores tienen ciertas limitaciones, ciertas zonas de cuidado, ciertas zonas donde tengo que pensar en cómo manejarme para no tener accidentes. Entonces, en el maxilar superior, esas zonas de cuidado se refieren, por ejemplo, al seno maxilar, en donde si hay raíces cercanas al seno maxilar, la vía transalveolar queda inhabilitada. No se aconseja, no se indica, y sí podríamos optar entre la vestibular o la alveolectomía. ¿Por qué no la vía transalveolar? Como ustedes vieron, el elevador entra en forma paralela al eje mayor de la pieza y eso provoca una impulsión o un movimiento de impulsión que podría impulsar esa raíz al seno. Por lo tanto, si la raíz está cercana, no debe usarse esta vía. ¿Qué se considera cercana? Una raíz que esté a menos de 5 milímetros del piso radiográfico que nos muestra la radiografía prequirúrgica del seno maxilar. ¿Qué pasa con la tuberosidad y la eminencia canina? En estas dos estructuras hay riesgo de fractura. ¿Por qué? Pensemos, la tuberosidad del maxilar superior es una zona donde el hueso tiene corticales delgadas, donde el esponjoso es muy aireado, donde puede estar debilitado si el seno es un seno muy grande. Entonces es una zona que podría fracturarse, produciendo el accidente de fractura, la tuberosidad, si las fuerzas están aplicadas en forma excesiva. Por lo tanto, habrá que emplear en esta zona las condiciones que vamos a ver más adelante de disminución de la resistencia y la odontosección para no tener que ejercer tanta fuerza. ¿Qué pasa con la eminencia canina? La eminencia canina también es una zona que su característica anatómica en lo que se refiere al hueso es particular, porque es un soporte en donde ustedes van a encontrar en la tabla vestibular dos corticales casi pegadas entre sí, con muy poca interposición de tejido esponjoso, estoy hablando de la cortical vestibular y de la cortical alveolar, lo que hace que esa columna ósea sea poco flexible, poco dilatable, entonces tiende a fracturarse si uno hace una fuerza excesiva en esta zona ósea. En ambos maxilares hay una cuestión con los tramos desdentados, que no es que contraindique el uso de elevadores, pero hay que tener ciertos cuidados. ¿Por qué? Cuando hay un tramo desdentado, el hueso adyacente es un hueso que tiene forma de meseta. Hace una meseta que no brinda un buen punto de apoyo para el elevador tiende a escaparse, no se logra un anclaje entre el punto de aplicación y el punto de apoyo, y eso puede hacer, como ya vimos, que el elevador se escape. Entonces, cuando vamos a trabajar en estas zonas de tramos desdentados, habría que hacerse un huequito en el hueso, una oquedad, como para poder calzar el elevador de forma más segura. Por supuesto, si estamos hablando de la zona distal de terceros molares, que obviamente son tramos desdentados porque ya no hay más piezas dentarias por detrás del tercer molar, tanto en superior como inferior, eso queda descartado absolutamente como zona de apoyo para el uso de elevadores. ¿Qué pasa en el maxilar inferior?
En el maxilar inferior también hay zonas que hay que tener cuidado. Una de esas zonas es el balcón lingual, el cuerpo y el ángulo de la mandíbula, también por el riesgo de fractura. ¿Cuándo se puede fracturar un balcón lingual? Esto en general ocurre cuando estamos haciendo cirugías de terceros molares retenidos, que están muy lingualizados, o no tanto, pero el balcón lingual de por sí es una estructura de paredes muy delgadas, corticales, que prácticamente no tienen esponjoso interpuesto y que están balconeando, de ahí su nombre, ¿no? Están sin soporte por la parte inferior, y eso hace que se convierta en una estructura frágil si uno, al hacer una cirugía en esta zona, no emplea el plan quirúrgico que corresponda y no produce la liberación de la pieza correcta, y entonces hace una fuerza excesiva. Lo mismo ocurriría con el cuerpo y el ángulo mandibular. En general, esta fractura es bastante poco usual, excepto en dientes retenidos inferiores muy profundos o en pacientes añosos, o con la conjunción de alguna otra patología, como puede ser un quiste grande que esté debilitando la zona. ¿Cómo pudiéramos lesionar el conducto dentario inferior usando un elevador? También se puede apretar o desgarrar ese conducto con los elementos que uno que contiene, el nervio y las arterias. Cuando en extracciones de terceros molares retenidos, profundos, generalmente horizontales, en donde el apoyo del elevador significa una invasión muy apical y muy cercano al conducto. El mentoniano también se podría lesionar sobre todo cuando se trabaja en extracciones de premolares por medio de la alveolectomía, debido a que los premolares están muy cerca del conducto mentoniano, de la salida del nervio mentoniano, y en una alveolectomía, si este nervio no es bien reparado, podría lesionar apoyando un elevador muy cerca de él. Vamos a hablar un ratito ahora de este tema, el diagnóstico prequirúrgico, que debe ser clínico y debe ser también radiográfico, con la idea de transmitirles la importancia de estudiar por unos minutos el caso antes de decidir cuál es el plan quirúrgico. Nosotros trabajamos siempre con un estudio radiográfico, sea cual sea el caso clínico, más simple, menos simple, todos necesitan un estudio radiográfico, porque nosotros estamos viendo en la boca solo la corona, solo los restos de una corona, de una pieza dentaria, no sabemos qué hay abajo. Podemos imaginar, si sabemos la anatomía de la pieza dentaria, cómo es la norma, la típica, la más frecuente, pero nunca podemos estar seguros si hay una anomalía, si hay otra lesión patológica. Así sea una pieza paradentósica, siempre se implica un estudio radiográfico, porque no se puede descartar que haya un quiste o alguna otra patología apical que no veríamos si no hiciéramos este estudio. Entonces, no hay modo que un odontólogo trabaje seriamente en cirugía sin hacer primero un estudio radiográfico. Porque esto nos va a permitir predecir la dificultad de la extracción, poder catalogarla en extracciones simples, medianas o complejas, y poder establecer cuál es la técnica quirúrgica que mejor me va a funcionar en cada caso, y así llegar al plan quirúrgico, decidiendo la vía, decidiendo los instrumentales, y pudiendo tener un plan A y un plan B, por si ese plan A no funciona, y entonces sabemos cómo seguir y qué podemos hacer para llevar a cabo nuestras cirugías de las maneras menos traumática posible, de la manera más convincente, más adecuada para nosotros y para nuestro paciente, porque el paciente es nuestra prioridad, y también nosotros nos vamos a evitar muchos problemas si podemos predecir cuál es la dificultad con la que nos encontramos y planear bien la cirugía.
Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué datos son los importantes para planificar una cirugía? Ustedes en la boca tienen, en el estudio clínico, tienen algunas cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero que se fijan siempre es el grado de destrucción coronaria. Está muy bien fijarse como si esa corona nos va a permitir poner un forceps, si vamos a usar directamente elevadores, si es una pieza multiradicular, si es una pieza uniradicular. Entonces, la destrucción de la corona, ver cuánto diente emerge por fuera del proceso alveolar, es importante y todo el mundo lo hace a primera vista. ¿Dónde está la pieza en la arcada? También es muy importante. No es lo mismo trabajar en el sector anterior que en el sector posterior. ¿Qué pasa con la apertura bucal? A veces uno empieza a juzgar una radiografía y dice, esto es más fácil, menos fácil, y no lo está viendo en el paciente. Entonces, en este estudio clínico radiográfico hay que juntar todos los datos, porque resulta que puede suceder que el paciente tenga una apertura bucal disminuida por una patología del ATM, por ejemplo, o porque en ese momento está cursando un trismus. Entonces, esa apertura bucal disminuida puede hacer que una extracción que a priori era sencilla o que aparece radiográficamente como algo sencillo, no lo sea en la clínica. Entonces, todos los datos deben ser tenidos en cuenta. ¿Qué pasa con la edad y el sexo del paciente? ¿Tienen algo que ver a la hora de planear una cirugía, de pensar en la complejidad? En general, el hueso joven, del paciente joven o de mediana edad, es un hueso, se dice, más amable. Es un hueso que dilata mejor porque fisiológicamente es un hueso que está preparado para dilatar más, tiene más esponjoso. En cambio, a medida que va pasando la vida, fisiológicamente, no hablemos de patología, fisiológicamente el adulto mayor tiene un hueso más esclerótico, un hueso mucho menos flexible, y eso a veces tiene importancia a la hora de decir qué tan difícil va a ser una extracción. El sexo no es tan marcada la importancia como la edad, pero suele ser los varones de esqueleto grande, suelen estar acompañados de extracciones más dificultosas. Las piezas dentarias también son más grandes y puede ser más difícil de luxar. Incluso podemos pensar acá también en la raza. Nosotros acá atendemos generalmente en la Argentina pacientes de raza caucásica, pero nos ha tocado atender pacientes de raza negra en donde realmente la constitución del diente y del hueso hace que las extracciones sean sumamente difíciles, porque no dilatan mucho menos que el hueso del paciente caucásico que estamos acostumbrados a atender. Y otra cosa que no deja de ser importante es si el paciente es colaborador o no. Porque, a ver, la cirugía bucal es una cirugía con paciente despierto. Normalmente, la mayor cantidad de casos los hacemos con anestesia local y con paciente despierto. Si no trabajamos bien en la interacción con el paciente y no pudimos conectarnos con él, con sus miedos, con sus preocupaciones, y ese paciente no es colaborador, sin duda las cirugías sencillas también se pueden volver muy complicadas. Entonces, este es otro factor a tener en cuenta. En la radiografía, ¿qué debemos mirar ahí? ¿Qué es lo valioso para darnos datos a la hora de predecir una dificultad en la extracción? Ustedes suelen no tomarse más de 5 segundos en mirar la radiografía y no miran lo que deben mirar con un poco más de atención. La raíz es el objeto de mi cirugía, es lo que me va a dar la resistencia. Entonces, la raíz del diente que yo quiero sacar es lo primero que tengo que mirar. ¿Cuántas raíces son? ¿Cómo son esas raíces? ¿Qué formas tienen? No es lo mismo una raíz cónica, cortita, que una raíz larga, acintada, con una bayoneta. La forma y el tamaño, el número de las raíces es una de las primeras cosas que me van a marcar la dificultad o la facilidad de una extracción. ¿Qué relación tiene esa raíz con el reborde alveolar? ¿Hay porción extraalveolar? ¿Esa porción extraalveolar es fuerte como para que yo pueda colocar un instrumento ahí, sea pinza, sea un elevador?
es algo que en la radiografía puedo ver y ya me permite ir pensando qué tipo de abordaje voy a hacer para esa cirugía. Otra cosa no menor de importancia es si esa pieza tuvo tratamientos previos. Porque hay tratamientos como la endodoncia o la colocación de una prótesis fija que realmente debilitan mucho la raíz de la pieza dentaria, ese objeto nuestro de la cirugía. La endodoncia hace que el conducto esté ensanchado, entonces el diente ya perdió masa. Además cambia la calidad del tejido dentario porque la endodoncia lo deshidrata y hace que ese tejido dentario sea más friable, se quiebre, quebradizo, con mucha más facilidad que un diente vital, que un tejido dentario vital. Ni digo que si encima de eso endodoncia tenía un perno, todavía está más debilitado y las paredes de la raíz pueden ser muy delgadas. Entonces eso va a hacer que yo tenga que tenerlo en cuenta a la hora de planear mi tratamiento porque es posible que se fracture. ¿Cómo es el hueso alveolar? También va a depender un poco de lo que hablamos, de la edad, de la zona donde esté la raíz, ¿no? Cada porción del proceso tanto maxilar como mandibular tiene sus características, no es lo mismo la zona de molares superiores que de las inferiores, y ya lo vamos a ver en cada zona. ¿Cómo es el periodonto? Esto también es muy importante. Hay periodontos que son normales, otros son periodontos ensanchados, uno ya ve en la radiografía que ese periodonto es más ancho de lo normal, incluso puede tener un granuloma apical. Esas piezas generalmente tuvieron infecciones a repetición y hace que sean piezas más fáciles de luxar, porque tengo obviamente más espacio donde meter un instrumento entre el hueso y la raíz. Entonces, periodontos ensanchados, piezas más fáciles. Todo lo contrario, periodontos muy delgados, a veces casi inexistentes, que corresponden con piezas que son de pacientes bruxómanos, por ejemplo, con esa parafunción hace que el periodonto compense creando una cortical alveolar muy densa y el periodonto casi desaparece. Entonces, si ven un diente de un paciente bruxómano, cuidado, no lo minimicen la dificultad que van a tener con esa pieza dentaria porque al no haber periodonto es difícil de abordar con un elevador. Y por supuesto vamos a tener en cuenta la relación con las estructuras vecinas, lo que hablábamos antes con respecto a las limitaciones. El seno, los conductos dentarios. Bien, nosotros tenemos dos maniobras quirúrgicas que nos van a disminuir la resistencia, es decir, van a facilitar para nosotros la extracción. ¿Qué dos cosas podemos hacer para facilitarnos la extracción, para disminuir nuestra resistencia? Podemos dividir el diente, hacer odontosección, o podemos dividir el diente en la cantidad de raíces que tenga, o también dividirlo a veces, como van a ver más adelante, cuando se van retenidos, en partes, dividir la corona de la raíz. Odontosección es dividir el diente. Alveolectomía es lo que estuvimos mirando antes, una maniobra que implica una remoción de un trozo de tabla, generalmente la vestibular, que hace que yo tenga menos resistencia. Estas dos maniobras son las que tengo que tener en cuenta para planear. Veamos ahora algunos casos clínicos para poder poner en contexto todo esto que les digo. Fíjense ustedes, este molar inferior tiene unas raíces que me están englobando hueso. Esta parte funciona como un ancla que hace que las piezas sean difíciles de sacar. La destrucción coronaria no es tan grande, pero veo un hueso muy denso, con un esponjoso muy denso, un periodonto casi inexistente y raíces que engloban hueso. Entonces acá ya puedo predecir que hay una dificultad importante a la hora de hacer esta extracción. Lo mismo acá, vean ustedes este molar inferior, raro, atípico, pero los hay. Este molar inferior, en cambio de tener dos raíces, tiene cuatro raíces. Dos raíces distales y dos raíces mesiales, separadas. Y ustedes vean el largo de estas raíces, vean hasta dónde llega la altura ósea. El periodonto es normal, tirando a delgado. Esto es una raíz muy difícil de sacar. Entonces, yo ya tengo que
haber tenido en cuenta esto para planear de qué manera voy a hacer esta extracción, porque si yo esto lo quiero tomar con un forceps, no voy a tener resultado de ningún modo. Entonces, a priori, estudiando el caso, yo puedo planear una cirugía correcta. Fíjense, este resto radicular de un premolar tiene una cercanía muy estrecha con el seno maxilar, es una pieza que tiene una forma en su raíz que se abomba en esta zona y que se estrecha en la zona del cuello. Estas son candidatas a fracturas en esta zona. Es una raíz que tuvo una endodoncia, entonces juntamos varios de los condiciones para hacer que esta raíz sea difícil de extraer, para que esta cirugía sea una cirugía complicada si empleamos mal la técnica. Si la empleamos bien, la podemos simplificar. Entonces, no es lo mismo acá, donde vemos gran destrucción de la corona y donde vemos restos radiculares que no emergen del proceso alveolar. El proceso alveolar está acá, el resto radicular acá, esto no está emergiendo. Pero ¿qué es lo que hace que esto no sea tan complicado? Hay una lesión enorme en la furca, hay una gran pérdida de hueso en esa zona, en la zona central, que hace que esto sea fácilmente dividible y sea fácilmente extraíble, porque no tengo la resistencia ósea que sería de esperar si el hueso fuera sano. Las raíces son relativamente cortas y eso hace que la extracción sea más sencilla. Fíjense como no es lo mismo, cualquier resto radicular que a priori en boca podría parecer que es lo mismo, no es lo mismo si analizamos la radiografía. Fíjate que este resto radicular, acá esta corona no me sirve para nada. Yo tengo que empezar a pensar que toda esta gran destrucción va a hacer que yo tenga que directamente abordar las radiografías, las raíces acá abajo. Entonces vean hueso muy denso, raíces acintadas, periodonto casi inexistente. Esto provoca una dificultad. Ya tengo que planear mi cirugía teniendo eso en cuenta. Lo mismo sucede con esta. Esta raíz con endodoncia, con un hueso a nivel, acá no tanto, pero acá sí está muy alto, la raíz es larga, lo mismo. Esta raíz está separada del resto, pero casi no tengo ningún margen que me sirva para hacer fuerza por fuera del hueso, entonces la cirugía hay que planearla de otra manera. Mi intención en todo esto es mostrarles cómo ustedes tienen que leer las radiografías para predecir la dificultad de la extracción. Por último, les muestro que a veces lo que a simple vista parece difícil, porque veo un resto radicular en la boca, quizás tapado por tejido blando, sin embargo, cuando yo veo la radiografía puedo decir, no, esto no es tan complicado, porque tengo en cuenta cómo es la raíz. Fíjate que este diente tiene una raíz corta, redondeada, gran lesión ósea apical, periodonto que está ensanchado, el hueso llega hasta acá, tengo todo, mucho emergente fuerte para poder trabajar con tanto en este como en este tal vez un poco menos, pero también periodontos ensanchados, lesiones apicales facilitan. Acá la gran destrucción ya me hizo la división de las tres raíces, el periodonto está ensanchado, entonces no va a ser tan difícil de tomar esas radiografías. En cambio, fíjate como la anatomía de una raíz en bayoneta, como puede ser la de este premolar, ustedes ven que esto es algo que no tiene línea de salida. Si yo no hice una radiografía, no puedo diagnosticar esto y no puedo planear la cirugía adecuadamente. Entonces, este tipo de raíz va a implicar un abordaje por alveolectomía externa seguro, porque no hay otro modo en un hueso muy denso, con un hueso casi a nivel cervical, distinto, totalmente distinto, y tal vez en la clínica se vea parecido, dos restos radiculares tapados de mucosa, pero esto merece un tratamiento y esto merece otro tratamiento, porque acá yo tengo dos raíces muy cortas, redondeadas, rodeadas de un hueso
que tiene patología, un periodonto ensanchado, estas raíces seguramente son crónicas en la boca, entonces esto es fácil, es una cirugía simple y esto es una cirugía compleja. ¿Comprenden cómo es que hay que leer esto? Bien, vamos entonces ahora a ver sector por sector cómo usar los elevadores para que ustedes puedan cerrar este tema. En el sector anterosuperior. El anterosuperior vamos a hablar primero de los incisivo central, lateral y canino. El incisivo central es un diente que tiene una raíz generalmente cónica, expulsiva, es una raíz fácil, si se quiere. Es muy raro que uno tenga que hacer una alveolectomía en la zona de incisivos superiores del central, porque usando la vía transalveolar, que es casi la que más se usa, es casi exclusivamente, se logran buenos resultados. Casi les diría que la cuña y un poco de rueda y eje son los únicos movimientos que voy a necesitar para extraer un incisivo central, aún que sea una raíz fracturada en el tercio medio o hasta apical. ¿Por qué? Por las características de la raíz. La raíz es una raíz cónica y expulsiva, eso hace que sea más fácil. No pasa lo mismo con un incisivo lateral, porque la raíz del lateral es distinta. Es una raíz bastante más larga, más aplanada, que puede tener una divergencia hacia palatino con cierta frecuencia, y entonces ahí, si bien se utiliza también con mucha frecuencia el abordaje transalveolar, no es tan infrecuente tener que abordar por alveolectomía externa. En el canino se da una situación particular, como hablamos antes, con la característica que tiene la eminencia canina, que es que el hueso es poco extensible por vestibular y la raíz es una raíz voluminosa, potente, larga. Entonces, en la vía transalveolar sí, es muy usada, pero cuidado, muchas veces es preferible planear una pequeña alveolectomía antes que fracturar la eminencia canina. Entonces habrá que tener en cuenta cada caso en particular sabiendo cuál es la característica del hueso. Ustedes vamos a recordar rápidamente que el abordaje vestibular, transalveolar, es un abordaje en donde la hoja del elevador va a entrar paralela al eje del diente. En este sector se va a apoyar en la pared, en la tabla palatina, preferentemente en la unión con el interceptum mesial o distal. Casi exclusivamente, no, exclusivamente la hoja que se usa para esto es la acanalada y lo más cómodo es un elevador recto acanalado. Así que ese es el que van a usar para esta vía en las tres piezas. El abordaje vestibular no es un abordaje muy común en esta zona porque generalmente funciona muy bien en el abordaje transalveolar, entonces no se hace necesario el usar este abordaje. Sin embargo, a veces se pueden combinar los dos. El elevador sigue siendo el mismo, hoja canalada, elevador recto, y ustedes van a ver que esta pieza está emergiendo del proceso alveolar, por eso puedo usar un abordaje vestibular, y estoy colocando el elevador en forma oblicua, no directamente perpendicular, sino oblicua, apoyándome en la cresta del interceptum, en este caso del interceptum distal, puede ser también el mesial, o ir articulando los dos, uno y otro. ¿Qué pasa en los premolares superiores? Los premolares superiores, ustedes van a tener, si es un primer premolar, tienen que recordar, vamos a mirar esto para acordarnos cómo es la anatomía de las raíces. El primer premolar tiene generalmente dos raíces, muchas veces estas raíces están separadas, por lo tanto ustedes deberían hacer la odontosección para poder sacar las raíces de a una. Recuerden que en los elevadores trabajan las raíces, las piezas multirradiculares con previa odontosección. Entonces, habiendo hecho una odontosección en este sentido, antero-posterior, van a tener una raíz vestibular y una raíz palatina. Los primeros premolares o los segundos, que generalmente tienen una raíz única, es bastante más frecuente que sean unirradiculares,
ustedes los pueden trabajar también por vía transalveolar con el mismo elevador, hoja canalada, elevador recto, apoyándose del mismo modo que en el sector anterosuperior, es decir, en la tabla palatina en la unión con cualquiera de los dos interseptum. Ahora, si ustedes deciden, a través de su estudio que la vía de abordaje indicada es la alveolectomía externa, vamos primero a ver dónde vamos a colocar el elevador si es multiradicular. Si ustedes hicieron la odontosección, lo que conviene normalmente es trabajar primero la raíz vestibular, porque yo voy a estar entrando paralelo al eje de la pieza, apoyándome en este septum, que separa las dos raíces, para hacer la eliminación a través de la cuña, la rueda y eje y la palanca de la raíz vestibular. La raíz palatina, tengo hueso por palatino para hacer ese apoyo cómodo, y por eso conviene sacarlo en segundo lugar, porque este hueso es un hueso generalmente grueso que da muy buen apoyo. Si lo hago al revés, me quedo sin apoyo para hacer la extracción de la raíz vestibular. ¿Qué pasa cuando uso una alveolectomía para premolares? Acá ven cómo este premolar ya tiene retirada la porción ósea por vestibular, lo cual me deja mucha más raíz expuesta y me da dos posibilidades de apoyo. Dijimos que el apoyo iba a ser en cualquiera de los dos interseptum, lo más apical que yo pueda. Ahí lo están viendo, en este caso se apoyó en el interseptum mesial, el elevador está entrando en forma perpendicular y también sigue siendo adecuada la hoja acanalada. Solo que en este caso, además del recto, que también está indicado, podrían usar una hoja acanalada en un elevador angulado, que para entrar por alveolectomía funciona muy bien. Vamos a pensar ahora qué pasa en los molares. Los molares superiores, ustedes saben, tienen tres raíces, dos raíces vestibulares y una raíz palatina. Si me lo permiten las condiciones del caso y puedo utilizar la vía transalveolar, después de haber hecho la odontosección, como está mostrando este dibujo, dividiendo las dos raíces con una odontosección en forma de Y, donde me van a quedar las dos raíces vestibulares y la palatina separada, vamos a trabajar, vuelvo a repetir, conviene empezar por las vestibulares, apoyándose en el interseptum, en el septum que divide las dos raíces vestibulares. También podríamos usar los interseptum, pero funciona mejor acá usando este apoyo para sacar las dos vestibulares. Después que pude lograr la abulsión de las dos vestibulares, me voy a dedicar a la palatina, así tomando el apoyo nuevamente en la pared palatina, como hacíamos con el sector anterior y de premolares. Fíjense que está usando para hacer un abordaje transalveolar por palatino un elevador de hoja canalada recto. Y acá usó una hoja triangular en un elevador recto, que no es tan común en nuestro mercado encontrar este tipo de elevadores, lo podríamos usar, y si no, seguimos con el acanalado recto, para la vía transalveolar va perfecto. Fíjense también que se puede llegar a combinar el uso de un forceps de raíces, después de haber luxado la raíz con un elevador. Si tengo porción extraalveolar para tomarlo con un forceps, también vale la combinación, como habíamos hablado al principio, de estos dos instrumentos, elevador y pinza. Entonces, repaso rápidamente: después de la odontosección, conviene empezar por las dos raíces vestibulares, tomando punto de apoyo en el septum. Para trabajar en esta raíz, me voy a aplicar en la cara de la raíz que mira al septum, y al revés, necesito el par del elevador, si no el elevador angulado, y si no el recto, lo giro sobre sí mismo para abordar la otra raíz. Y para palatino, de este modo. Cuando yo quiero trabajar por alveolectomía en la zona de molares superiores, una vez hecha la odontosección, que es el primer paso, y luego la extracción de la tabla vestibular,
ustedes van a ver dos raíces. Pueden ser que vean la distal, van a ver las dos. Pueden abordar la que esté más a mano, la que sea más conveniente o ofrezca menor dificultad. Entonces ustedes tienen, en este caso está mostrando cómo se aborda la raíz distal con un elevador triangular, podría ser de hoja acanalada, de hoja lanceolada, en este caso es angulado y se puede usar perfectamente un elevador angulado porque estamos entrando por alveolectomía y el eje de entrada es perpendicular al eje de la raíz, entonces el angulado me va perfecto acá. Si quiero usar un recto, también puedo, porque el recto lo coloco perpendicular, me quedaría así de este modo y no tendría problema. Me apoyo primero en el septum, que separa las dos raíces para sacar la raíz distal, y me apoyo en el septum para sacar la mesial. Acá están viendo un elevador lanceolado, vuelvo a repetir, las opciones serían lanceolado, triangular o acanalado. La única salvedad que les voy a hacer es cuidado. Si van a usar este tipo de elevadores, en nuestro mercado vienen generalmente en barra cruzada, y en la barra cruzada en el sector de molares superiores hay que usarlo con mucho cuidado porque recuerdan que dijimos, son elevadores que tienen mucha ventaja mecánica por el principio de rueda y eje, son elevadores potentes que generan mucha fuerza útil y puede ser que sobre fuerza y estemos generando una fractura de la tuberosidad. Entonces, ¿se pueden usar? Sí, con cuidado y en manos hábiles. Si no, se quedan con un elevador recto o un angulado de relación tallo-mango recto. Para abordar la raíz palatina, una vez que saqué las dos vestibulares, puedo entrar, si me lo permite el caso, por vía transalveolar, y si quiero seguir entrando por alveolectomía, voy a tener que eliminar una porción del septum, porque si no, no tengo acceso desde el vestibular a llegar a la raíz palatina. Por último, del sector superior, el abordaje para terceros molares superiores que estén normalmente implantados, como en este caso, que generalmente tienen raíces fusionadas, esos se tratan por este abordaje, un abordaje vestibular. El elevador entra en el interseptum mesial como única posibilidad, nunca puedo apoyarme en distal. Este interseptum con un elevador de hoja canalada, que puede ser recto o puede ser angulado, va a apoyar en el interseptum mesial a nivel del cuello del diente, y va a producir un movimiento de cuña y rueda y eje y palanca, de modo que esta pieza va a tender a salir hacia distal, vestibular, distal y vestibular. Este abordaje es sumamente útil, sobre todo en las piezas que están coronadas y que tienen raíces fusionadas. Podría usar en este caso una hoja plano convexa, que para estos casos casi exclusivamente es el único uso que tiene, o la hoja canalada, como la que les digo. No voy a utilizar por esta vía de abordaje un elevador triangular o lanceolado, por esta vía de abordaje. Acá, plano convexo o hoja acanalada. Vamos al sector anteroinferior para ya ir terminando esta charla. Entonces vamos a considerar cuál es la situación en la zona de canino inferior. Acá se da una particularidad anatómica, y es que el hueso en esta zona, sobre todo en la zona de incisivos, tiene tablas muy delgadas tanto por vestibular como por lingual. Los interseptum también son delgados, las piezas las raíces tienen una forma achatada en sentido mesiodistal, están juntas, bastante juntas una de otra, lo cual hace que tenga interseptum delgados y que yo, si quisiera entrar por un abordaje transalveolar, probablemente esté transmitiendo fuerza al diente vecino. Entonces, tanto el abordaje vestibular como el transalveolar en esta zona queda bastante limitado porque no tengo buenos sitios de apoyo. El hueso es muy delgadito, las piezas están muy cercanas, excepto que haya un diastema importante o que falte alguna pieza dentaria y entonces yo tenga un hueso de apoyo más ancho y de mejor calidad. Si no, es muy común que las raíces de esta zona requieran alveolectomía externa por estos motivos que les cuento.
Si ese es el caso, recuerden que una vez que sacamos el trozo de tabla vestibular, el elevador va a estar entrando en forma perpendicular al eje de la raíz, apoyándose en el interseptum distalomesial lo más apical que pueda. La hoja acanalada es la más indicada y podría ser en un recto o en un angulado para entrar por alveolectomía. Acá tienen un acercamiento y pueden ver ustedes también que el elevador de hoja acanalada pero angulado también sería útil. En este caso está entrando, les estoy mostrando un abordaje vestibular, en cambio de hacer acá abajo, el abordaje que debería poner el elevador acá, si estuviera sacándolo por alveolectomía externa. Pero el abordaje vestibular, recuerden que nos vamos a apoyar en el interseptum a nivel de la cresta. En este caso está mostrando un apoyo en el interseptum distal. ¿Sí? En la zona de canino, puede ser el que necesitemos hacer una alveolectomía. Acá, si ustedes ven, los interseptum siguen siendo todavía bastante delgados, por lo tanto el abordaje vestibular no lo puedo realizar. Vuelvo a repetir, la tabla lingual es muy delgada, la tabla vestibular es muy delgada y los interseptus también son delgados. Por eso el abordaje vestibular no funciona bien en esta zona. El abordaje transalveolar, quiero decir. El vestibular, tengo que tener un diente emergiendo y no siempre es así, y la alveolectomía externa puede ser una opción que es bastante frecuente. Sería lo mismo que estuvimos hablando hasta ahora. En cambio, vean ustedes que en la zona de los premolares ya se empieza a ver interseptum más anchos. Son más anchos, lo cual nos permite con más comodidad el abordaje vestibular y el abordaje transalveolar, como van a ver que de premolares y molares es muy frecuente usarlos así. Abordaje vestibular en premolares, lo mismo que en el canino, oblicuo, en el interseptum distalomesial, con una hoja acanalada, generalmente en un elevador recto. Como ustedes pueden ver, ya he nombrado muchas veces este elevador, porque es un elevador que se puede usar en toda la boca y depende de la vía de abordaje, pero en la mayoría de las situaciones es un elevador que sirve. Excepto en esto que vamos a ver ahora. El abordaje transalveolar en la zona de premolares o molares inferiores, que es muy común utilizar este abordaje, acá no va el elevador recto. De ningún modo puedo poner un elevador recto porque necesito el paralelismo entre la hoja y el eje de la pieza en esta zona, porque el elevador obviamente me quedaría así para arriba y no entra en la boca del paciente. Por lo tanto, sí o sí necesito esta angulación, sea esta hoja canalada, sea una hoja triangular, sea una hoja lanceolada, sea una hoja en forma de pot, pero sí o sí tiene que haber una angulación para yo poder abordar en forma transalveolar este sector de premolares y molares inferiores. Recuerden ustedes, los molares inferiores tienen una sola raíz cada uno, pero los premolares tienen solo una raíz, los molares ya tengo dos raíces, una mesial y una distal. Implican odontosección y tratamiento de las raíces en forma individual. Vamos a ver cómo sería un abordaje transalveolar en un molar inferior. Es muy habitual este abordaje. ¿Por qué? Nos permite un buen acceso, es un abordaje que se ve bien, es un hueso, tiene hueso de apoyo que es fuerte, que es ancho, que es grueso, tanto en el septum como en los interseptum. Así que una vez hecha la odontosección, aún en casos de restos radiculares, de tercio medio o apical, se sigue usando la vía transalveolar. Es raro hacer, o no tan frecuente, hacer alveolectomías externas en esta zona, porque hay que sacrificar una gran cantidad de hueso vestibular, la tabla vestibular es muy ancha para poder hacer una alveolectomía en esta zona, y como la vía de abordaje transalveolar nos da una muy buena, un muy buen acceso, una muy buena visión
y buenos puntos de apoyo es la que más se usa. Entonces, supongamos que van a sacar la raíz distal, ustedes necesitan un elevador, ya vuelvo a repetir, con hoja triangular, lanceolada o acanalada, pero angulado para poder entrar a través del alvéolo. Se van a apoyar en el septum. Se van a aplicar en la cara de la raíz que mira al septum. Una vez que se liberó y se produjo la abulsión de esta raíz, entonces vamos a la mesial. En la mesial me vuelvo a apoyar en el septum, fíjese que en este caso es una hoja lanceolada, acá es una triangular, en la otra le mostré una triangular, podría haber sido una canalada siempre y cuando sea un elevador angulado. Apoyándose en el septum se aplican sobre la cara de la raíz que mira al septum. Esto es lo más habitual, pero también podría suceder que una vez que yo saqué esta raíz, acá me queda un espacio, entonces aprovechando este espacio, yo pudiera utilizar el elevador apoyándome en este interseptum, de manera de volcar la raíz hacia el espacio vacío, siempre y cuando este septum no esté, o yo lo haya bajado, o sea naturalmente bajo, para facilitarme el desplazamiento de esta raíz hacia el espacio vacío. Otra opción sería, lo que está haciendo, lo que podría hacer este elevador, imaginen que esta raíz no está, que sería buscar un punto de aplicación, una vez que yo saqué este septum, más apical en la raíz y apoyar el elevador lejos, acá en este interseptum distal. Eso hace que la raíz suba por el principio de rueda y eje y de palanca, y aunque estoy perdiendo un poco de fuerza, porque si busco el apoyo, como habíamos visto con palanca, lo busco lejos, estoy teniendo un brazo de resistencia que es largo, pero vale, y muchas veces se utiliza de esa manera. Así que yo acá tendría tres posibilidades de apoyo: el septum, el interseptum para volcar esta raíz al espacio vacío, o el otro, tomar el punto de apoyo en este interseptum, metiéndome profundamente con el elevador al fondo del alvéolo y aplicando en la raíz en la zona más apical. Por último, el abordaje vestibular en los terceros molares inferiores es similar al que puedo utilizar, al que describí para el superior. Si el tercer molar está normalmente implantado y tiene raíces fusionadas, el abordaje vestibular con un elevador, ya sea de hoja plano convexa o de hoja canalada, en un elevador recto, en este caso sí es solo recto, aplicándome en el interseptum mesial, nunca en el distal, voy a utilizar la combinación de los tres principios, cuña, rueda y eje, y palanca, y esta pieza va a salir hacia vestibular y ligeramente hacia distal. Bien, estos son todas las posibilidades que se irán trabajando nuevamente en los teóricos de alveolectomía externa y reforzándose también en los teóricos de tratamiento de piezas retenidas, porque estos principios, que son los principios básicos del uso de elevadores, se van a ir aplicando a todas las diferentes situaciones clínicas. Así que por ahora me voy a despedir de ustedes. El próximo video teórico va a ser del doctor Santoni para hablar del tema de alveolectomía externa. Bueno, nos estamos viendo.